Saludos, estimados espectadores. Bienvenidos a nuestro canal, donde la historia se muestra sin adornos, tal como fue. Hoy los llevaremos en un recorrido que los trasladará al corazón mismo de las guerras napoleónicas para revelar qué significaba realmente ser un simple soldado en la Grande Armée. Si disfrutan de nuestros videos, recuerden suscribirse y dejar su me gusta. Eso nos ayuda enormemente a seguir creciendo. Cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan y qué hora es en su país. Siempre nos alegra conocer a nuestra comunidad internacional de apasionados por la historia. Hoy narramos la historia de Jean Dupont, hijo de un humilde picardo de un pequeño pueblo francés, cuya existencia cambió por completo por las ambiciones de un solo hombre, Napoleón Bonaparte. Esta es la historia de cómo la conquista de Europa se transformó para él no en una hazaña gloriosa, sino en una lucha por sobrevivir. ¿Piensan que han tenido un mal día? Permítanme contarles cómo se siente marchar 40 kilómetros con una mochila de 30 kilos al hombro, con el estómago vacío, agotado y lleno de miedo. ¡Felicidades! Acaban de despertar en la primavera de 1805, en el norte de Francia. Buenas noticias, siguen con vida. Malas noticias, el hambre les retuerce el estómago y el delgado jergón de paja que compartieron con otro recluta ha dejado restos en su pelo y su ropa. Parpadeas para despejar los últimos rastros de sueño. Tus ojos se acostumbran lentamente a la tenue claridad que entra por la diminuta abertura del barracón. Aquella ventana no es más que una rendija en el grueso muro de piedra, por la que apenas se filtra suficiente luz para distinguir el contorno del cuarto. No hay cristales, solo contraventanas de madera, que en invierno apenas sirven de defensa contra el aire gélido. Ahora, en mayo, las contraventanas están abiertas y el aire fresco de la mañana se cuela por la puerta, mezclándose con los olores de los establos, las letrinas y el humo de la cocina. Las tablas bajo tu manta gastada crujen cuando te mueves. Son tablones de roble toscamente cortados, colocados directamente sobre la piedra, sin ningún aislamiento. En invierno se hielan, en verano arden, y en cualquier época son tan duros como el propio suelo. Tu única protección es una manta de lana gris, delgada y llena de agujeros, que recibiste el primer día de servicio. Está empapada en el sudor y lágrimas de los soldados que durmieron en ella antes que tú, y desprende un olor a humedad, miedo y cansancio humano. A tu alrededor, decenas de jóvenes despiertan en los estrechos y alargados barracones. El lugar fue diseñado para 40 personas, pero hay 50 hacinadas. Una cama, como la llaman, es solo un armazón de madera cubierto con arpillera y relleno de paja. Esa paja se renueva, con suerte, una vez al mes. Para entonces ya se ha convertido en polvo, infestada de insectos y ratones. En el ambiente se escucha una tos ronca y húmeda que retumba entre las paredes de piedra. Algunos murmuran dormidos, pronunciando los nombres de sus madras o amantes o pidiendo clemencia a enemigos imaginarios. El aire es espeso, casi irrespirable, saturado por el hedor de 50 cuerpos sin lavar, ropa sucia, restos de comida y el olor agria del barril de madera que sirve como retrete colectivo en la esquina. Te llamas Jean Dupont. Tienes 19 años y hasta hace medio año nunca habías salido de tu aldea natal, la Britonnière, a 10 kilómetros de Lille. Tu vida giraba alrededor de la panadería de tu padre, el pequeño cementerio donde los niños jugaban y los campos donde ayudabas en la cosecha. Todo cambió el día que llegó la notificación de reclutamiento. Un simple papel con sellos oficiales que lo alteró todo. El sistema, instaurado en 1798, era brutalmente sencillo. Cada año, los jóvenes entre 20 y 25 años estaban obligados a servir. Tu número fue extraído de una caja de madera en la plaza frente al ayuntamiento. Recuerdas con claridad el temblor de tus manos al abrir el papel y a tu madre cayendo de rodillas entre sollozos al comprender lo que eso significaba. Existían maneras de evitar el servicio militar, pagando un sustituto o alegando una discapacidad, pero tu familia no tenía dinero y tú estabas demasiado sano. Ahora perteneces al emperador Napoleón Bonaparte, como millones de otros jóvenes franceses. Estás sentado al borde del catre, haciendo una mueca al sentir el suelo helado bajo tus pies. A un lado están tus botas nuevas, las primeras de cuero auténtico que posees, alineadas talón con talón, como te enseñó el sargento. Son de cuero vacuno grueso, teñidas de negro. Alcanzan la mitad de la pantorrilla y se abrochan con botones de latón. Las suelas, reforzadas con clavos de hierro, son firmes, pero duras. Ya te han llenado los talones y dedos de ampollas. Aún así, eres de los afortunados. Algunos compañeros usan botas tan viejas que apenas se sostienen. Otros, de tallas cerradas, padecen dolores o heridas constantes.
El suministro del ejército suele ser deficiente, sobre todo para los soldados comunes. La voz del sargento Morel retumba en el barracón, rebotando en los muros de piedra. ¡Arriba, arriba! Formación en 10 minutos. Quien no llegue irá a la cocina hasta el domingo. Su voz es la de un veterano endurecido. Sirvió bajo el antiguo régimen, sobrevivió a la revolución y al terror, y ahora sirve al emperador con la misma obediencia implacable que con antes sirvió al rey. El sargento Morel tiene 50 años. Su rostro está surcado por cicatrices de múltiples campañas. Perdió el ojo izquierdo en 1797 y el parche negro le da un aspecto intimidante. Su mano derecha, mutilada por un golpe de sable, conserva apenas algunos dedos, torcidos y rígidos. Aún así, puede reducir a cualquier recluta con un solo golpe de su poderosa mano izquierda. Su autoridad no se discute. Te incorporas de inmediato, como todos los demás. En el ejército napoleónico, llegar tarde no es solo una falta, es un delito. Los castigos van desde trabajo extra hasta azotes e incluso ejecución en casos extremos. La disciplina es el cimiento del ejército, sostenida tanto por el miedo como por la devoción. Te vistes con rapidez, colocándote la camisa blanda de algodón que también usas para dormir. Es áspera, de mala tela, y te irrita la piel al mínimo movimiento. El cuello, alto y rígido, se sujeta con botones de latón que se sueltan con facilidad. Las mangas, largas y ceñidas, limitan el movimiento de los brazos. En verano, la camisa se convierte en una tortura, absorbe el sudor y se pega al cuerpo. Encima vistes los pantalones de lana azul del uniforme estándar de infantería. Son gruesos, teñidos de azul oscuro, que pronto se destiñe y ensucia. Ajustan bien, se abrochan con botones de latón y llevan correas de cuero bajo las rodillas para mantenerlos firmes en los desfiles. En invierno abrigan, pero con la lluvia se empapan y tardan días en secarse. El conjunto se completa con una chaqueta corta azul con ribetes rojos que te identifica como fusilero, soldado de línea de Napoleón. Está confeccionada del mismo tejido, adornada con rayas de colores, borlas en cuello y puños, botones con el águila imperial y correas blancas. A la vista parece elegante, pero en la práctica resulta incómoda y poco útil. La tela raspa la piel, muy distinta al lino suave que tu madre cosía en casa. En el pueblo usabas ropa sencilla que se lavaba con frecuencia. Aquí, el uniforme se limpia una vez al mes, con suerte, y pronto adquiere un olor persistente a sudor, suciedad y angustia. Tus dedos, aún torpes por el sueño, abotonan con dificultad. Hace 6 meses no sabías ni cómo vestirte de soldado. Cada prenda, cada correa era un misterio. Ahora, tus manos actúan por instinto. De pie, sientes el cansancio acumulado en las piernas y la espalda. El dolor ya es parte de ti. 50 kilómetros en un solo día, por caminos de tierra y con el equipo completo a la espalda. El sargento Morel dice que eso forma el carácter y prepara para la guerra. Tus pies, cubiertos de callos y heridas, opinan lo contrario. En 1805, la Gran Armée era considerada el ejército más rápido y móvil de Europa. Su capacidad para marchar largas distancias a gran velocidad era legendaria. Aparecían en el frente antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Pero aquella rapidez se pagaba con el sufrimiento incesante de miles de soldados como tú. El infante promedio cargaba cerca de 30 kilos de equipo a la espalda. Incluía un mosquete de 4,5 kilos, una bayoneta, una cartuchera con 6 o 10 cartuchos, una mochila con efectos personales y parte de una tienda de campaña, una cantimplora, una marmita, una manta y víveres para 3 días. Los oficiales montaban a caballo, mientras que los soldados rasos marchaban a pie, recorriendo entre 20 y 30 kilómetros en condiciones normales y hasta 50 kilómetros en las marchas forzadas. Te colocas el equipo y notas el peso familiar apoyándose en las caderas. Sujeta el cinturón de cuero, llevas la cartuchera, una caja de cuero negro del tamaño de un libro grueso, con un compartimento interior para los cartuchos de papel envueltos con cuidado. Cada cartucho contiene la cantidad exacta de pólvora y una bala de plomo. Hacer cartuchos es un oficio que exige precisión. Demasiada pólvora y el mosquete podría explotar. Muy poca y la bala no alcanzaría el blanco.
Junto a la cartuchera pende la bayoneta, en su funda de cuero. La bayoneta es una hoja triangular de unos 40 centímetros de largo diseñada para acoplarse al cañón del mosquete. En el combate cercano convierte el arma de fuego en una especie de lanza. La hoja corta por 3 lados, lo que hace que las heridas sean casi imposibles de sanar. Su forma triangular impide que los bordes de la herida vuelvan a unirse. Una pequeña bolsa de cuero guarda un pedernal. Encender fuego exigía acero y esfuerzo. Antes de las cerillas, saber prender fuego con rapidez era una habilidad vital. De ello dependía poder comer caliente, calentarse en la noche o secar la ropa empapada. El pedernal se gastaba con los disparos. Tras algunas decenas dejaba de producir chispas confiables y había que reemplazarlo. Cruzando el pecho, una correa blanqueada de cuero soporta el sable. No es la espada elegante de un oficial con guarda ornamentada y dorados, sino una espada corta y práctica de infantería llamada briqueta. La hoja es recta, de doble filo y mide unos 60 centímetros. La empuñadura es sencilla, envuelta en cuero para mejorar el agarre. No es un arma para duelos ni desfiles, sino para la dureza del cuerpo a cuerpo. Lo último que te colocas es el kepi, una gorra alta y cilíndrica de fieltro negro que usan los soldados de infantería franceses. El kepi mide alrededor de 20 centímetros de alto y lleva una placa de latón en el frente grabada con el número de su regimiento, el 45 de Infantería de Línea, y la imagen del águila imperial. Un pompón rojo y blanco corona la gorra, un detalle cromático que ayuda a los oficiales a identificar sus unidades en el caos y el humo de la batalla. El kepi no solo es parte del uniforme, sino que también sirve como prenda funcional. Su ala alta protege los ojos del sol, y el fieltro grueso ofrece cierta defensa contra golpes leves. Con la lluvia se empapa y pesa. El calor puede causar dolores de cabeza. Aún así, forma parte del atuendo y llevarlo correctamente es una cuestión de honor militar. Afuera, el aire matinal es fresco y húmedo, cargado con los aromas de la naturaleza que despierta. Es mayo en el norte de Francia, época de flor de manzano y brotes verdes. Pero esos aromas tranquilos se mezclan con olores menos agradables del campamento: estiércol de caballo de los establos, humo de las cocinas y el olor de cuerpos sin lavar y letrinas. Tu aliento forma pequeñas nubes en el aire, mientras te apresuras a tomar tu lugar en la fila. A pesar de ser primavera, las mañanas siguen siendo frías, y las variaciones térmicas entre el día y la noche provocan que muchos soldados se enfermen. Resfriados, tos y fiebre son compañeros constantes, empeorados por las malas condiciones de vida y la alimentación insuficiente. El patio de armas es un amplio rectángulo lleno de las botas de miles de soldados. Es un mar de uniformes azules y cinturones blancos cruzados, mientras cientos de hombres se colocan en sus compañías con precisión matemática. Cada regimiento ocupa su sitio. Cada compañía conoce su posición. Cada soldado recuerda su lugar en la línea. El entrenamiento militar era el pilar de la vida en el ejército. Se dedicaban horas diarias a practicar marchas, giros, formaciones y reorganizaciones. Este adiestramiento iba más allá de la rutina. En combate, la capacidad de pasar con rapidez de una columna de marcha a una línea de combate o viceversa podía decidir entre la victoria y la derrota. Encuentras tu puesto en la tercera fila de la compañía, hombro con hombres a quienes conoces mejor que a tus propios hermanos tras meses de servicio juntos. La intimidad en la vida militar es inevitable. Comes, duermes, marchas y quizás morirás junto a estas personas. A tu derecha está Marcel Fournier, un joven de 20 años, hijo de un labrador de Normandía. Sus manos están curtidas como el cuero por años de trabajo en el campo. Tiene los hombros anchos y una risa que resuena por todo el cuartel. Marcel se alistó voluntario tras la muerte de su padre, dejando a su madre y a sus hermanos al cuidado del hermano mayor. Sueña con ahorrar lo suficiente para comprar su propia granja después del servicio. A tu izquierda está Pierre Dubois, un ex seminarista de Toulouse. A diferencia de la mayoría, sabe leer y escribir, y con frecuencia lee cartas a los compañeros analfabetos a cambio de una pequeña paga o un favor. Pierre es alto y delgado, de rostro inteligente y manos suaves de estudiante. Se alistó voluntariamente después de perder la fe y abandonar el seminario. Su educación lo hace útil para los oficiales que a veces lo emplean como escriba.
Detrás tuyo está Henri Lemoine, apenas de 16 años, que mintió sobre su edad para alistarse. Hijo de un artesano de Reims, soñaba con la gloria y la aventura. Es bajo, delgado y con un rostro juvenil que aún no conoce la navaja de afeitar. Venera a Napoleón con fervor y puede hablar durante horas de las victorias imperiales, que sabe de memoria. Estas personas se han convertido en tu nueva familia, no por lazos de sangre, sino por las pruebas compartidas y la mutua dependencia. En la batalla te jugarás la vida por ellos, así como ellos la jugarán por ti. Ese lazo, forjado durante los entrenamientos y templado en el combate, muchas veces resulta más sólido que los vínculos familiares. El águila del regimiento se muestra altiva al compás de cuernos y tambores. No es solamente un estandarte, es un objeto sagrado, la representación tangible del honor y la historia del regimiento. El ave dorada, encaramada en la punta de un asta de 3 metros, fue entregada en persona por el emperador Napoleón en una ceremonia en París. El asta lleva atadas cintas de seda de distintos colores con los nombres de las batallas en las que ha combatido el regimiento: Valmy, Gemapes, Florus, Rebol y Pirámides. Cada nombre aparece en letras doradas y simboliza la sangre y la pólvora de los soldados que pelearon bajo esa águila. En la base del asta ondea una bandera triangular que reza 45º Regimiento de Infantería de Línea. Hombres han muerto defendiendo estas águilas frente al enemigo, y ustedes también darían la vida sin vacilar si hiciera falta. Perder un águila se consideraba la mayor deshonra para el regimiento, una mancha que solo podría limpiarse con hechos heroicos en batallas venideras. Las águilas eran más que símbolos, eran el alma del regimiento. El coronel Dutel, comandante del regimiento, llega al centro del campo de desfile montado en su caballo castaño. Es un hombre de alrededor de 40 años, veterano de las guerras revolucionarias, que pasó de soldado raso a su actual rango gracias a su valor y destreza. Su rostro muestra el bronceado de innumerables campañas y su brazo izquierdo está paralizado. Un sablazo de un príncipe le dañó los nervios. El coronel se dirige al regimiento. Su voz, curtida por muchos parlamentos, resuena entre las silenciosas filas. Soldados del 45, hoy abandonamos nuestros cuarteles de invierno y marchamos para incorporarnos al gran ejército en Boloña. El emperador está reuniendo la mayor fuerza que Europa jamás haya visto. Hace una pausa, recorriendo con la vista las filas. El emperador tiene planes para nosotros, grandes planes. Austria y Rusia, incitadas por el oro inglés, pretenden desafiar a Francia. Están formando una coalición contra nosotros con la esperanza de sofocar la revolución y restaurar el viejo orden. Les demostraremos que se equivocan. Un clamor sale de 1000 gargantas, la tuya incluida. ¡Viva el emperador! ¡Viva Francia! A pesar del dolor en las piernas y del hambre, una oleada de orgullo e impulso te atraviesa. Formas parte de algo más grande que tú, un gran ejército, la mayor fuerza de combate que el mundo haya conocido al mando de Napoleón Bonaparte, el hombre que ascendió desde la baja nobleza caribeña hasta convertirse en emperador de los franceses y conquistador de Europa. El coronel prosigue, con el tono más grave. El viaje será largo y duro. Cruzaremos centenares de leguas por Francia y más allá. Algunos no volverán. Ese es el precio de la gloria, el precio de la libertad. Pero los que perseveren, los que permanezcan fieles al águila y al emperador, alcanzarán gloria inmortal. Luego, en términos prácticos, partimos en 1 hora, con todo el equipo, 25 leguas hasta el primer punto de reposo, el pueblo de Zamoro. La primera compañía abrirá la columna, seguida por la segunda y la tercera. Los trenes de suministros van en el centro. La retaguardia la cubrirá la 4ª compañía. Capitanes, pongan a punto a sus hombres. 25 leguas equivalen a unos 100 kilómetros, una distancia que se recorrerá en 2 días de marcha forzada. Tus piernas ya protestan solo de imaginarlas, pero no dices nada. Quejarse es cosa de civiles, no de los soldados del emperador. La disciplina y la resistencia distinguen a un gran ejército de los ejércitos del antiguo modelo. El cuartel bulle con el caos controlado de los preparativos. Empacas tu mochila, una gran talega de lona con correas de cuero que contiene tus escasas pertenencias personales. Una camisa de lino grueso es tu única muda.
un par de calcetines de lana, tejidos por tu madre antes de partir, una de las pocas conexiones con tu hogar. Un peine de madera con algunos dientes rotos, una pequeña taza de peltre para agua y sopa, una cuchara de madera labrada por un artesano del lugar. En un bolsillo aparte guardas más objetos personales. Una carta de tu madre que recibiste hace un mes, una cruz de madera que te dio al despedirte y unas pocas monedas de cobre de la URSS. Es todo el dinero que posees. El sueldo de un soldado se paga de forma irregular y la mayor parte se destina a comida extra y gastos menores. Una manta, enrollada con firmeza y atada con correas de cuero encima de la mochila, será tu único techo durante las salidas al aire libre, tu cama sobre el suelo duro y a veces parte de un refugio improvisado contra la lluvia. También sujeta a la mochila va la sección de tu tienda de campaña, un trozo de lona engrasada de aproximadamente 2 por 3 metros. 4 soldados unen sus lonas para montar una tienda sencilla pero eficaz. Esa lona sirve además como impermeable en las marchas y como cama en las paradas breves. Tu mosquete está junto a la cama. Es un mosquete de chispa Charleville de 1793, casi tan alto como tú. El arma pesa 4,5 kilos y su cañón mide alrededor de 1 metro con 10 centímetros. El ánima es lisa, sin estrías, lo que permite una carga rápida pero reduce la precisión a larga distancia. Inspeccionas el mosquete con la atención que te enseñó el sargento Morel. La pierna de chispa debe estar firmemente sujeta al martillo. Si está floja, se soltará en el peor momento. Si está demasiado apretada, puede romperse. El retroceso. El cañón debe estar perfectamente limpio. Cualquier resto de pólvora o suciedad podría provocar una falla de ignición o peor, una explosión. Pruebas el cerrojo, amartillando el percutor y dejándolo caer varias veces sobre una bandeja vacía. El mecanismo se mueve con suavidad, una buena señal. Después inspeccionas el ánima, mirando por la boca para asegurarte de que no haya obstrucciones. Por último, revisas la bayoneta, comprobando que esté firmemente acoplada al tubo y que la hoja conserve el filo. Esta arma será tu compañera constante durante los próximos meses y tal vez años. Será más íntima que cualquier amante, más confiable que cualquier amigo. No solo tu vida, sino también la de tus camaradas dependerá de su estado. Un arma mal cuidada en un momento crítico puede condenar no solo a su propietario, sino a todos los que lo rodean. Al colocarte la mochila y tomar el mosquete, de pronto percibes la carga simbólica del instante. Toda tu vida cabe ahora en tu espalda y en tus manos. Solo llevas unas pocas prendas, las herramientas más esenciales para sobrevivir y un arma para matar. Hogar, familia y tu existencia anterior quedan atrás. Delante se abre lo desconocido, peligro y tal vez gloria. Es una sensación extraña, a la vez temible y liberadora. Temible porque has perdido todo el respaldo y la comodidad. Liberadora porque ya no estás atado a nada salvo a tu deber hacia el emperador y tus compañeros. Te has incorporado a una gran fuerza histórica que transformará el rostro de Europa. El regimiento se ordena sobre la vía principal que va al este desde Saras. Es una amplia calzada romana, empedrada y relativamente bien conservada. A ambos lados hay cunetas para el drenaje y más allá se ven alineaciones de álamos sembradas en tiempos del antiguo régimen. La columna ofrece un espectáculo impresionante. Una larga serpiente azul de hombres y armas que se prolonga hasta el horizonte. Oficiales a caballo y escribientes cabalgan al frente. Tras ellos, marcha la infantería, a paso de 3. Luego pasan las piezas de artillería tiradas por caballos, los trenes de abastecimiento y, por último, la retaguardia. En conjunto, la columna ronda las 2.000 personas, sin contar oficiales, personal de servicio y civiles que siguen al ejército, comerciantes, artesanos, cocineros y lavanderas, e incluso a veces las esposas de los oficiales. Es una auténtica ciudad ambulante con sus propias reglas, jerarquía y economía. Los tambores repicaban marcando el compás de la marcha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. El ritmo es lento y constante, unas 70 zancadas por minuto. Un tempo que puede mantenerse durante horas. Las piernas se mueven por inercia, adaptadas a un paso constante perfeccionado en los músculos tras meses de instrucción en la explanada. El sonido de miles de botas golpeando los adoquines al unísono produce un efecto poderoso, casi hipnótico. Ese ruido es una manifestación tangible de la fuerza y la disciplina que vuelven a un gran ejército tan eficaz.
Los enemigos con frecuencia oían acercarse a la infantería francesa kilómetros antes de verla. Al principio la marcha resulta casi placentera. La mañana de mayo es fresca y agradable, tus piernas aún tienen vigor y el compás de cientos de pies moviéndose a la vez genera una sensación de unidad y propósito. El paisaje del norte de Francia se despliega delante de ti. Prados verdes, bosquecillos, aldeas pequeñas con sus tejados de teja roja. La gente empieza a entonar viejas canciones populares, pero con letras nuevas sobre el emperador, la gloria y las bellas mujeres que esperan en tierras lejanas. Te sumas al canto, tu voz se mezcla con el coro. Mientras caminaba por la calle, conocí a una mujer hermosa. Me sonrió, le respondí y así comenzaron todos los problemas. Esta simple melodía te arranca una sonrisa a pesar de todo. Te recuerda que no estás solo en esta prueba. Todos a tu alrededor atraviesan la misma situación, lejos de casa, marchando hacia un porvenir incierto, pero haciéndolo al lado de sus camaradas. Cantar ayuda a sostener la moral y el compás de la marcha. Los oficiales lo promueven, conscientes de la importancia psicológica de las canciones colectivas para mantener el ánimo de las tropas. Algunas piezas ridiculizan al enemigo, austriacos, prusianos, rusos. Otras ensalzan al emperador y las victorias francesas. Otras simplemente permiten olvidar el cansancio y la nostalgia. A media mañana, el sol sube y sus rayos empiezan a calentar. Percibes las primeras gotas de sudor en la frente, bajo la pesada gorra. El uniforme de lana, que al alba daba una acogedora tibieza, ahora pesa. La mochila, que al principio parecía ligera, va haciéndose más pesada, y las correas comienzan a clavarse en los hombros. Al mediodía, la sensación agradable ha desaparecido por completo. El sol cae implacable, y su luz corre por tu espalda y pecho, empapando la camisa y acumulándose en los pliegues del uniforme. La mochila ahora pesa como plomo. Las correas se clavan en los hombros incluso a través de la gruesa tela de la casaca. El mosquete, que por la mañana parecía una prolongación de tu brazo, ahora se ha vuelto una carga pesada que cambias de hombro en hombro, buscando un alivio que nunca dura. El polvo, levantado por miles de pies y cascos, flota en el aire en una nube densa, cubriéndolo todo con una capa gris. El polvillo se cuela en nariz y boca, obligándote a sonrosar. El sudor corre por los rostros de los soldados dejando marcas de suciedad. Les entra en los ojos, causando escozor, lágrimas y sarpullidos. Muchos intentan cubrirse el rostro con pañuelos, aunque el esfuerzo resulta casi inútil. La columna se alarga poco a poco, mientras los más débiles o menos entrenados comienzan a quedarse atrás. Los sargentos recorren la línea a caballo, lanzando gritos ásperos y, en ocasiones, descargando golpes con el sable para apurar a los rezagados. ¡No se queden atrás! Quien caiga será abandonado a su destino. El emperador nos espera más adelante. Hacia la 1, la columna alcanza un pequeño río y se escucha la tan esperada orden de ¡alto! Los hombres corren hacia el agua para llenar sus cantimploras y refrescar sus rostros ardientes. Tú haces lo mismo, y el contacto del agua fría sobre tu piel sofocada te parece una bendición. Hundes la cara en el río, sintiendo cómo el polvo y el sudor son arrastrados por la corriente. Luego llenas tu cantimplora, procurando hacerlo río arriba, lejos del abrevadero de los caballos. La sabiduría de los veteranos lo resume así: bebe por encima de los caballos, orina por debajo de los hombres. Las infecciones estomacales causadas por el agua sucia matan a más soldados que las balas enemigas. El descanso dura apenas 15 minutos, tiempo justo para beber, sentarse un momento y recuperar el aliento, pero no lo suficiente para que los músculos se enfríen. Los más experimentados aprovechan esos minutos al máximo. Ajustan las correas de las mochilas, revisan sus pies y comen un trozo del pan asignado para el día.
Muy pronto los tambores vuelven a sonar. Te levantas con esfuerzo, sintiendo cómo tus músculos rígidos protestan ante la nueva orden de marcha. La columna se forma otra vez y reemprende el avance hacia el este, rumbo a un destino incierto. Las horas posteriores se transforman en una tortura repetitiva. El sol alcanza su punto más alto y comienza a descender, pero el calor no cede. El uniforme se adhiere al cuerpo y cada paso se convierte en un esfuerzo. Solo permanecen constantes el polvo bajo tus botas, el dolor en tus piernas y la espalda del soldado frente a ti. Tu mundo se reduce a unos pocos metros de camino polvoriento. Dejas de notar el paisaje, de escuchar a tus compañeros. Solo existe el siguiente paso y el siguiente. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ya nadie piensa en la distancia ni en el mañana. Solo se sigue el ritmo mecánico impuesto por los tambores. Las canciones han cesado. La gente carece de aire ni de ánimo para cantar. Las conversaciones se apagan, reducidas a lo esencial. Una advertencia de piedra en el camino, una súplica por un sorbo de agua o un gemido por una ampolla insoportable. El avance continúa en un silencio interrumpido únicamente por el sonido de los pasos, el tintineo del equipo y las voces roncas de los sargentos. A media tarde, comienzan a verse los primeros rezagados. Los reclutas más jóvenes, sin experiencia en largas marchas, comienzan a desfallecer. Algunos caen al borde del camino. Sus camaradas intentan sostenerlos, pero las órdenes son claras. La columna no se detiene por nadie. Las reglas del ejército son duras pero imprescindibles. Quien no puede seguir, se queda atrás. Las ambulancias pasarán después, si tienen suerte. Si no, habrá muchos dispuestos a ocupar su lugar. Esta crueldad sorprende al principio, pero pronto se entiende su razón. Un ejército no puede avanzar al paso de su soldado más lento. Alrededor de las 3 de la tarde ocurre un hecho que se grabará en tu memoria. Un joven, de la segunda compañía, apenas un muchacho de 17 años, se detiene de repente, deja caer su mosquete y se sienta sobre unas piedras. Tiene la mirada perdida y respira con dificultad, un claro golpe de calor. El sargento Legov, un británico rudo, corre hacia él gritando: «¡Levántate, bastardo! ¿Crees que estás de paseo? ¡De pie inmediatamente!». Pero el soldado no puede levantarse. Tiembla, escupa foma blanca y sus ojos se ponen en blanco. Legov, comprendiendo la gravedad, hace seña a 2 hombres. «¡Llévenlo a la ambulancia! ¡Rápido!». Lo que más te marca no es el incidente, sino la reacción de los demás. Nadie se detiene. La columna sigue avanzando, fluyendo como un río que esquiva una roca. Entonces entiendes que ya eres parte de una máquina implacable, donde el sufrimiento individual carece de importancia frente al objetivo común. El sol desciende tiñendo el cielo de naranja. Llevas más de 11 horas caminando con breves pausas y tu cuerpo clama por descanso. Las piernas son bloques de dolor, los hombros arden bajo las correas, la espalda late con cada paso. La noche cae, pero la columna no se detiene. La luna, casi llena, ilumina lo suficiente para proseguir, aunque el peligro aumenta. Algunos tropiezan, otros se desorientan y ruedan hacia las cunetas. Maldiciones y gritos resuenan en la oscuridad. En esas condiciones, la disciplina se vuelve esencial. Los sargentos endurecen su voz y su autoridad. «Mantengan la formación, no se queden atrás». Quien se pierda en la oscuridad solo podrá culparse a sí mismo. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, tras casi 14 horas de marcha, se da la ansiada orden. «¡Alto! ¡Monten el campamento!». Estás tan exhausto que ni siquiera sientes alivio. Tu cuerpo actúa por costumbre, siguiendo los movimientos aprendidos en los entrenamientos. Los pensamientos son lentos, confusos, y tus músculos se mueven por pura inercia. El campamento se establece en una pradera junto a un río pequeño.
agua y terreno plano para unos 2.000 hombres. Los oficiales delimitan las zonas de cada compañía y los soldados se dispersan hacia las suyas. Te asignan a un grupo de 6 para montar una tienda. Marcel, Pierre-Henri y 2 hombres de otros pelotones. François Clerc, hijo de un herrero de León, y Jacques Martin, un antiguo marinero de Brest. Cada uno lleva un trozo triangular de lona engrasada. Juntos arman una tienda sencilla, pero funcional. Levantarla en la oscuridad no es tarea fácil. Hay que buscar un sitio nivelado, clavar las estacas y tensar las cuerdas con precisión. Todo esto, agotados, a la luz temblorosa de unas pocas hogueras. Sin embargo, el adiestramiento rinde frutos. Media hora después, el refugio está listo. Es pequeño, apenas lo bastante grande para 6 hombres echados uno junto al otro. En el centro apenas alcanza el 1,20 m de altura, obligando a dormir encorvados, pero es mejor que hacerlo al aire libre, especialmente si llueve. La cena es pobre. Una porción de pan duro de unos 300 gramos, una tira de tocino salado y unas pocas habas secas. El pan, horneado días atrás, está tan duro que hay que remojarlo para poder masticarlo. El cerdo es tan salado que reseca la boca, pero es la única carne disponible. Las habas deberían hervirse, pero la leña escasea, así que muchos las comen apenas remojadas. Causa molestias estomacales, aunque el hambre vence al malestar. Se come en silencio, de forma automática, demasiado cansado para disfrutar el sabor. Todo sabe a polvo, pero uno se obliga a tragar. En el ejército, nunca se sabe cuándo llegará la próxima comida. A tu alrededor, los hombres caen rendidos, usando sus mochilas como almohadas. Algunos se duermen sin terminar su pan. El agotamiento domina cualquier incomodidad. Los soldados pueden dormir sobre piedras, en el barro o bajo la lluvia, con tal de cerrar los ojos unas horas. Marcel se sienta a tu lado, su humor habitual apagado por el cansancio. Mañana será peor, murmura mientras se quita las botas y masajea sus pies ensangrentados. No pienses en mañana, responde Pierre con calma. Lo de hoy ya es bastante. Saca un pequeño Nuevo Testamento, recuerdo de su tiempo en el seminario, y trata de leer bajo la tenue luz del fuego. Henry, el más joven del grupo, aún conserva algo de entusiasmo. Imaginen, dice con brillo en los ojos, en unas semanas lucharemos junto al propio emperador. Quizá nos note si demostramos valor. Los veteranos sonríen ante su ingenuidad, pero ninguno se atreve a apagar su esperanza. Al recostarte sobre el suelo endurecido, con la mochila haciendo de almohada, cada fibra de tu cuerpo se queja. El terreno bajo la tienda es desigual, con raíces y piedras que se clavan en tu espalda. La delgada manta apenas te aísla de la superficie fría, pero el cansancio comienza a vencerte. A pesar de la incomodidad, tus párpados pesan más con cada segundo. Los ruidos del campamento, las risas roncas de tus compañeros, los relinchos de los caballos, las voces distantes de los centinelas, se apagan lentamente. A través de una pequeña abertura en la lona, contemplas las estrellas que se asoman en un triángulo de cielo y piensas en tu hogar. Son las mismas estrellas que iluminan tu aldea, la panadería de tu padre, y a tu madre que quizá en este instante observa el mismo cielo y reza por ti. La carta que te envió hace unos días descansa arrugada en el bolsillo de tu mochila, desgastada por el uso. En ella habla de la vida cotidiana en el pueblo, de los vecinos, de la cosecha, de cuánto te extraña. Evita referirse a la guerra, como si creyera que el silencio pudiera hacerla desaparecer. Cierras los ojos, sintiendo la tierra firme bajo la manta delgada. Mañana traerá otro día, otra marcha, nuevos desafíos. Pero mañana es mañana. Hoy sobreviviste, y eso ya es una victoria. Esta es tu existencia ahora. Eres un soldado del gran ejército de Napoleón, una pieza más de la inmensa máquina militar que se desplaza por Europa,
derribando el viejo orden e imponiendo uno nuevo. Eres parte de la historia que se escribe. Pero por ahora, solo eres un joven agotado de 19 años que desea dormir. El sueño llega pronto, una oscuridad piadosa que engulle el dolor, el miedo y la melancolía. Mientras tu respiración se vuelve lenta y tu mente empieza a desvanecerse, sientes una extraña sensación de pertenencia. Pese a todas las penurias, al sufrimiento y las carencias, este es tu sitio. Estos hombres son tus hermanos, esta causa, tu causa. En tus sueños ves al emperador, no al conquistador temido de los panfletos, sino a un hombre de mediana edad, vestido con un sencillo abrigo gris, de mirada intensa y sonrisa serena. Camina entre las hogueras, conversa con los soldados, los llama a sus hijos. En el sueño se detiene junto a tu fuego, apoya su mano en tu hombro y dice: «Has servido bien, soldado. Francia se siente orgullosa de ti». Sueñas con águilas alzándose sobre los campos de batalla, bayonetas relucientes bajo el sol, banderas que ondean con nombres de victorias. Sueñas con regresar a casa algún día, con medallas en el pecho, con cicatrices que cuenten historias de valor, con dinero suficiente para casarte con Marie, la hija del molinero que una vez te sonrió en la plaza. El suelo parece volverse más blando mientras el sueño te envuelve. Los dolores desaparecen, reemplazados por una placentera inconsciencia. Los sonidos del campamento, los gritos de tus camaradas, las voces tranquilas de los centinelas, el lejano relincho de los caballos, se funden en una melodía de fondo. Tu último pensamiento consciente es de asombro. ¿Cuán rápido te has acostumbrado a esta nueva vida? Hace apenas un mes eras un panadero tranquilo, preocupado porque el pan creciera bien y el horno mantuviera el calor adecuado. Ahora eres un soldado, listo para marchar a través de Europa por la gloria del emperador y la grandeza de Francia. Mañana traerá más kilómetros, más fatiga, más pruebas, pero mañana será mañana. Hoy sobreviviste, y en un mundo donde sobrevivir no está garantizado, eso ya cuenta como una hazaña. El frío se cuela a través de tu manta gastada mientras el amanecer se alza sobre las colinas de Moravia. Tu aliento se convierte en pequeñas nubes que flotan en el aire helado de diciembre de 1805. Han transcurrido 8 meses desde aquella primera marcha desde Arras. 8 meses de caminatas interminables por Europa, entre victorias y penurias, que te han transformado de un recluta torpe en un veterano endurecido. Tus botas, antes rígidas y nuevas, ahora se ajustan a tus pies como una segunda piel. El cuero, agrietado y ennegrecido por el lodo, la lluvia y el polvo, casi no sostiene las suelas, unidas por cuerdas y remiendos improvisados. Pero esas botas te han acompañado cientos de leguas y ya son parte de ti. Tu uniforme, antaño reluciente, está ahora desteñido y parchado en varios puntos. La tela azul ha adquirido un matiz marrón grisáceo por el polvo, la lluvia y el humo. Las franjas rojas han perdido su color. Los botones de latón se han opacado. En la manga izquierda, un agujero remendado recuerda una bala austríaca que erró el tiro en Ulm. En la rodilla derecha, llevas un parche hecho con la tela del uniforme de un camarada caído. Ya no estás en Francia, ni en tu querida Picardía. Ahora te encuentras en el corazón de Europa Central, en tierras del Imperio Austriaco, cerca de un sitio llamado Austerlitz. Aquí, entre colinas y llanuras, mañana se librará una batalla que decidirá el destino del continente. Es 1 de diciembre de 1805. Mañana, 2 de diciembre, se cumple el aniversario de la coronación de Napoleón. Será tu primera gran batalla. La idea despierta una mezcla de miedo, expectación y férrea resolución. Durante estos 8 meses habéis visto de todo. Marchasteis por Alsacia y Lorena, cruzasteis el Rin en Estrasburgo, atravesasteis la Selva Negra. Fuisteis testigos de la rendición del general austríaco Mack en Ulm,
donde 20.000 enemigos depusieron las armas sin luchar. Esa fue vuestra primera victoria, y el sabor del triunfo perdura. Habéis presenciado la brillante estrategia de Napoleón, capaz de mover su ejército de tal forma que el enemigo perdía ventaja antes de comenzar el combate. «Lucharé con los pies antes que con las manos», solía decir el emperador, y vosotros comprendisteis esas palabras en carne propia. Pero el camino hasta Austerlitz no fue sencillo. Perdisteis compañeros no solo por las balas enemigas, sino también por enfermedades, accidentes y agotamiento. La disentería arrasó filas enteras. El tifus se llevó compañías completas. Los resfriados se transformaban en pulmonías que acababan con hombres fuertes en pocos días. Jacques Martin, antiguo marinero, murió de fiebre cerca de Augsburgo. François Leclerc se retrasó en los bosques bávaros y jamás volvió a ser visto. Tal vez desertó, tal vez murió al borde del camino. Sus puestos en la tienda fueron ocupados por nuevos reclutas, llegados desde Francia, para reforzar las filas diezmadas. Marcel aún sigue contigo. Ahora es cabo, ascendido por su valor durante una escaramuza contra los puestos avanzados austriacos. Su rostro, antes animado, se ha tornado más grave. Sus ojos poseen ahora esa firmeza particular que solo la experiencia del combate otorga. Una cicatriz de sable en la mejilla izquierda le da el aire de un auténtico soldado. Pierre también logró sobrevivir, aunque enfermó en 2 ocasiones, primero de locura pasajera, luego de neumonía. Su cuerpo, ya delgado, se volvió aún más frágil, pero su inquebrantable fortaleza interior permaneció intacta. Aún hojea el Nuevo Testamento por las noches y continúa ayudando a sus compañeros analfabetos a escribir cartas para sus familias. La guerra no destruyó su fe, aunque la puso a dura prueba. Angéi falleció hace 3 semanas, cerca de Braunau, no en combate, sino por un absurdo accidente. Tropezó, cayó y se golpeó la cabeza contra una piedra. Al principio pareció una herida leve, pero 2 días después comenzaron las convulsiones y al amanecer del tercer día murió. Solo tenía 17 años y jamás llegó a presenciar la batalla real con la que tanto soñaba. Su muerte sacudió a toda la compañía. En el fragor del combate, la muerte tiene un propósito. Se muere por el emperador, por Francia, por la gloria. Pero perecer en un accidente, por una simple roca en el camino, parecía una cruel burla del destino. Cavaste su tumba en una colina, desde la cual se divisaba el Danubio, y Pierre recitó una oración. En una cruz de madera grabaron: Angéi Limón, fusilero de la 45ª de línea, muerto por Francia. Ahora hay nuevos rostros en tu tienda. Cornelius Durand, un campesino borgoñón de 30 años reclutado tras la ruina de su granja por una mala cosecha. Etienne Bernard, un joven de 18 años, hijo de un sastre de Tolón que se alistó voluntariamente tras dejarse seducir por los relatos de gloria. Y Louis Febart, un ex soldado de 24 años del ejército real que desertó durante la revolución y ahora ha vuelto para servir al emperador. Aún no lo sientes como verdaderos hermanos. Ese vínculo solo nace al compartir el peligro y la privación. Pero son tus camaradas, y estás dispuesto a luchar junto a ellos, y si es preciso, morir por su causa. Marcel te da un leve codazo mientras ambos permanecen junto a una pequeña hoguera, intentando robarle algo de calor al amanecer helado. Dicen que los rusos se han aliado con los austríacos, susurra. Su aliento se convierte en una nube blanca en el aire gélido. 2 emperadores contra el nuestro. Alejandro y Francisco piensan que podrán superarnos con su número. Su rostro, iluminado por el fuego vacilante, refleja una mezcla de inquietud y determinación. Marcel ha cambiado mucho en estos meses de campaña. La redondez juvenil de su cara ha desaparecido, dejando rasgos endurecidos. Sus ojos son más severos, y la cicatriz que obtuvo en una escaramuza contra los húsares austriacos solo refuerza su aspecto decidido.
Con el nuestro basta para los dos, responde Pierre, mirando las llamas. Su voz suena más firme de lo que realmente siente. Napoleón nunca ha sido derrotado. Rivoli, las pirámides, Marengo, victorias por doquier. Asientes, intentando creerlo. En los últimos meses has escuchado incontables relatos de las hazañas del emperador, historias que se han convertido en parte del folclore del ejército, narradas junto a las hogueras por veteranos que aún recuerdan las campañas italianas. Marengo, Austerlitz, Ulm. Docenas de nombres que hace medio año no significaban nada para ti y que ahora resuenan como plegarias. Pero en vísperas de la gran batalla, esas historias parecen distantes, casi reales. Mañana formarás parte de esa historia, o morirás intentando escribirla. La temperatura continúa descendiendo con la llegada de la noche. Diciembre en Moravia es cruel, y tu uniforme de verano ofrece poca defensa contra el frío. Te arropas con el abrigo gris que recibiste en septiembre, antes de cruzar a territorio alemán. Es pesado y tosco, pero te resguarda del viento y la lluvia. Aún así, el frío se cuela por entre las capas de tela, haciéndote temblar. Tus manos, incluso con guantes, apenas sienten los dedos. Tus pies, enfundados en botas gastadas y calcetines delgados, están casi entumecidos. En la distancia, sobre las alturas de Pratzen, se distinguen los fuegos enemigos. Centenares de puntos luminosos esparcidos por las colinas. Cada hoguera representa decenas de soldados rusos y austriacos, demasiados. Quizá. Cornelius, acostumbrado a leer los signos del cielo, observa las nubes y niega con la cabeza. Mañana amanecerá despejado. Sin niebla, sin lluvia. Bueno para la artillería. Podrán vernos claramente. La mención de los cañones enemigos te revuelve el estómago. Has visto lo que provocan. Cuerpos destrozados, filas enteras arrasadas por la metralla. El sillido creciente de una bala de cañón es un sonido que muchos ya oyen incluso en sueños. Un oficial pasa cerca, con el rostro tenso a la luz del fuego. Es el teniente Duval, un joven noble recién egresado de la Academia Militar. Pese a su origen, se ha ganado el respeto de la tropa gracias a su valor y a su sincera preocupación por los hombres a su cargo. Los fuegos pequeños son de hombres prudentes, dice en voz baja. Mantenedlos bajos. Queremos que el enemigo crea que estamos débiles, que sentimos miedo. El emperador desea que piensen que nos retiramos. ¿Verdad?, murmura Etienne, el joven sastre, con la voz temblorosa por el frío y por el terror de su primera batalla. Somos un gran ejército, respondes, esforzándote por sonar convencido. No retrocedemos. Atraemos al enemigo a una trampa. Tus palabras suenan valientes, pero el miedo te atenaza por dentro. Mañana podrías morir. Una bala rusa o austriaca podría poner fin a tu vida y nunca volverías a tu hogar. Ni verías a Marie, ni tendrías hijos propios. Podrías acabar siendo solo otro cuerpo en el campo de batalla, otro nombre en la lista de caídos. Pero el miedo, te dijo Pierre una vez, no es cobardía. El valor consiste en actuar a pesar de él. ¿Recuerdas esa frase ahora, mientras no sabes si tiemblas por el frío o por el pavor? El sueño llega a intervalos, interrumpido por el frío, los murmullos del campamento y tus propios pensamientos. Sueñas con tu casa, el calor del horno, el olor del pan recién hecho, la sonrisa de tu madre. Pero incluso en sueños, los tambores y los disparos te persiguen. Despiertas antes del amanecer, al sonido de los tambores que anuncian la diana. El suelo está cubierto de una niebla espesa que se enrosca alrededor de tus piernas. Al incorporarte de tu lecho helado, sientes cómo te crujen las articulaciones. Cada movimiento es una batalla en sí misma. A tu alrededor, el campamento despierta en medio de la penumbra del amanecer. Miles de hombres se levantan, revisan sus armas
y se preparan para un día que podría ser el último. El aire vibra con sonidos familiares, la tos de los soldados, el tintineo del equipo, murmullos apagados, relinchos de caballos y el chirrido de los carros. Los olores también son inconfundibles. El humo de las fogatas donde se cocina un pobre desayuno, el sudor y los cuerpos sin lavar de miles de hombres, el aroma penetrante de la pólvora negra, el dulzor del estiércol de caballo y ese sabor metálico del miedo suspendido en el aire. Tu compañía se organiza en la oscuridad con la precisión automática adquirida tras meses de práctica. Cada hombre conoce su sitio. Cada movimiento se ejecuta con exactitud. Aunque el cansancio y el temor pesan, la disciplina mantiene cohesionadas las filas. El coronel Dutel, comandante del regimiento, avanza a caballo frente a la línea. Su silueta se recorta contra el cielo gris y su voz suena firme en el aire helado. Guerreros del 45, empieza, con palabras que se expanden entre la niebla. Hoy es un día de gloria. Hoy combatimos por Francia, por la revolución, por el emperador. El enemigo nos cree débiles. Piensa que huimos dominados por el pánico. Que sigan creyéndolo hasta que nuestras bayonetas les atraviesen el corazón. Los oficiales repiten su discurso a lo largo de la formación, llevándolo hasta los que no pueden oír al comandante directamente. Un clamor surge de las filas. ¡Viva el emperador! ¡Muerte a los enemigos de Francia! Cuando los primeros rayos del sol logran romper la bruma matutina, ocurre algo que los soldados jamás olvidarán. El propio Napoleón se presenta ante las tropas, recorriendo las líneas a caballo sobre su célebre corcel blanco, Marengo. Incluso en la luz difusa del alba, su figura es inconfundible. Pequeño de estatura, con su característico abrigo gris y el bicornio inclinado. Lo escolta un brillante séquito de mariscales y generales, pero todas las miradas se dirigen solo a él. ¡Soldados!, grita, y su voz, amplificada por un megáfono, retumba entre las filas. Ayer, el enemigo ocupó estas alturas con intención de sorprendernos, pero he observado sus movimientos. Han desplegado sus fuerzas para flanquearnos, dejando el centro descubierto. Hoy golpearemos el corazón mismo de su ejército. Levanta la mano, y miles de ojos siguen el gesto. Os observaré a cada uno. Mostrad al enemigo lo que significa enfrentarse a los soldados de una gran nación. Enseñadles el poder de la bayoneta francesa. El rugido que sigue a sus palabras probablemente se escucha incluso en el campamento ruso. ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador!, gritas junto a los demás, sintiendo cómo el miedo se transforma en determinación y las dudas se disuelven en el fervor colectivo. Hay algo casi sobrenatural en la presencia de Napoleón, una energía que convierte a hombres ordinarios en héroes. Al mirarlo, a ese corso de baja estatura que ascendió de una pequeña nobleza hasta convertirse en emperador de Europa, comprendes por qué tantos están dispuestos a morir por él. El emperador sigue avanzando a lo largo de la línea, inspeccionando las tropas. Detrás de él, resuena el estrépito de la artillería mientras los artilleros colocan en posición los célebres cañones franceses que tantas victorias habían otorgado. Tu sargento, Morel, camina por la formación realizando una última revisión. Con su único ojo examina a cada soldado, atento a cualquier defecto en armas o equipo. «Munición», ordena al acercarse. «40, sargento», respondes, tocando tu cartuchera. Habías recibido cartuchos adicionales durante la noche. Normalmente llevan 20, pero para esta gran batalla distribuyeron más. El pedernal está afilado y bien sujeto. Se lo muestras, indicando que lo cambiaste ayer, ya que el anterior apenas producía chispas. «La bayoneta», dice. Sacas la hoja triangular de su vaina, mostrando su filo. La habías afilado la noche anterior hasta lograr un corte preciso. En la lucha cuerpo a cuerpo, esa diferencia puede significar la vida
o la muerte. Es tu vida. Bien, gruñe el sargento antes de avanzar al siguiente hombre. Recuerden su entrenamiento, muchachos. Carguen, apunten, disparen. Mantengan seca la pólvora. La niebla la humedece con rapidez. Permanezcan en formación. Pase lo que pase. Vigilen los flancos. Ahí suele acechar la muerte. Y no olviden por quién pelean. Por el emperador, por Francia, por sus camaradas. No fallen. Son instrucciones sencillas, grabadas en la mente tras meses de adiestramiento en el campo de Arras y en las escaramuzas recientes. Pero ¿recordarán todo eso cuando las balas silben y los obuses empiecen a estallar? ¿Podrán conservar la calma al ver caer a sus compañeros? La niebla se disipa poco a poco mientras el sol asciende. Ante ti, el paisaje de Austerlitz se revela. Suaves colinas, pequeños pueblos, estanques helados. En las alturas, masas de tropas enemigas. Ahora pueden distinguirse mejor. Infantería rusa de uniforme verde oscuro. Austriacos de blanco. Escuadrones de caballería. Baterías de artillería. Sus banderas ondean con la brisa matinal y sus armas centellean bajo la luz del sol naciente. Tantos enemigos, y sin embargo, tu corazón se calma. Pero algo ocurre. En lugar de prepararse para atacar, las fuerzas aliadas comienzan a desplazarse hacia un lado. Grandes columnas descienden de las colinas y avanzan hacia la derecha, hacia el flanco derecho francés. El centro queda casi sin defensa. Los veteranos se miran entre sí con complicidad, exactamente como Napoleón lo había previsto. Durante días, los franceses fingieron retirarse, dando la impresión de debilidad. Los aliados confiados cayeron en la trampa y ahora intentan envolver al ejército francés, sin advertir el engaño. La orden llega alrededor de las 9 de la mañana y los preparativos comienzan de inmediato. Tu regimiento, parte de la división de Soult, debe asaltar las alturas de Pratzen justo cuando el enemigo haya debilitado su defensa allí. El regimiento se reorganiza, pasando de columnas de marcha a líneas de combate, una maniobra que requiere precisión y temple. 1.200 hombres deben colocarse en 3 líneas. La primera con los mejores tiradores, la segunda con la infantería principal, la tercera con los jóvenes y la reserva. Te encuentras en la segunda línea, justo en el centro de la compañía. A tu derecha está Marcelia, ahora cabo, con una franja amarilla en la manga. A tu izquierda, Pierre, cuyo rostro delgado refleja serenidad y concentración. Detrás de ustedes, Cornelius, un fornido borgoñón, sostiene su mosquete con la seguridad de quien ha vivido muchas batallas. El águila del regimiento se alza al frente, su oro brillando bajo el sol. A su lado marcha el tamborilero, un muchacho de apenas 15 años, pero ya veterano. Su tambor marcará el paso del ataque, su redoble resonará incluso por encima del estruendo del combate. ¡Adelante! ¡Marchen!, resuena la orden. El regimiento avanza hacia las alturas con paso firme, lento y medido. 75 pasos por minuto. Es el ritmo que conserva el orden y ahorra fuerzas antes de que la verdadera batalla comience. El ascenso hacia las alturas del porcentaje comienza sin dificultad. La inclinación es leve y el terreno firme bajo tus pies. Los tambores marcan el paso. Los oficiales alientan a las tropas. Los músicos del regimiento interpretan la marsellesa. El ambiente es optimista. Parece que la victoria será sencilla. Pero conforme te aproximas a la cima, el terreno cambia. La pendiente se hace más empinada, el suelo más traicionero. Tu respiración se agita, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la tensión creciente. A unos pocos cientos de metros, te aguarda tu primera gran batalla. Cuando alcanzas aproximadamente la mitad del ascenso,
ocurre lo que todos esperaban y temían. La primera descarga enemiga corta el aire matinal con el estrépito de decenas de mosquetes disparados al unísono. El ruido es ensordecedor. Miles de disparos simultáneos producen un rugido que retumba entre las colinas. Enseguida, el humo cubre la cima, ocultando al enemigo, pero no sus proyectiles mortales. El silbido de las balas llena el aire, un sonido agudo y breve que se vuelve más grave cuando pasa rozando tu oído. Algunas alcanzan su objetivo. Los hombres de la primera línea comienzan a caer. Algunos gritan de dolor, otros se desploman en silencio, muertos al instante por impactos certeros. El olor a pólvora se mezcla con el hedor aún más terrible de la sangre y la carne desgarrada. Ese olor dulce y metálico se te grabará para siempre, revolviéndote el estómago. ¡Cierren filas!, grita el teniente Duval, blandiendo su sable por encima de la cabeza. ¡No se detengan! ¡Adelante! Es una de las tácticas esenciales de la infantería napoleónica. Cuando un soldado cae, los demás ocupan su lugar. La formación debe mantenerse cerrada y continua, o el ataque perderá fuerza. Te mueves instintivamente hacia la izquierda, tomando el puesto que un compañero dejó libre hace apenas un segundo. No mira su cuerpo. No hay tiempo para la tristeza ni para el miedo. Solo existe el avance, la obediencia a las órdenes y el deseo de alcanzar al enemigo para vengar a tus camaradas. El ascenso prosigue bajo un fuego enemigo incesante. Rusos y austriacos disparan en salvas coordinadas. Unos 150 hombres por turno. Mientras una fila recarga, otra dispara. Así se mantiene un fuego casi constante. Cada descarga arrasa con varios hombres de tus filas. El joven a la izquierda de Pierre recibe un tiro en el pecho y cae, ahogándose con su propia sangre. Un sargento veterano pierde un brazo, pero sigue avanzando, apretando el muñón con la mano libre. Un tamborilero cae al suelo. Su instrumento queda destrozado por una bala. ¡Batallón! ¡Alto!, resuena la orden mientras se aproximan al alcance efectivo de los mosquetes enemigos. ¡Prepárense para disparar! Tus manos se mueven solas, repitiendo los gestos perfeccionados tras cientos de entrenamientos. Pasas el mosquete del hombro a las manos, amartillas el percutor. Apuntas hacia la masa de uniformes enemigos al frente, contienes la respiración y esperas la señal. ¡Fuego! 800 mosquetes estallan a la vez. El retroceso golpea tu hombro. El humo te envuelve, cegándote por unos instantes. A través de la nube, no alcanzas a ver los resultados, pero escuchas gritos provenientes de las filas enemigas. Tus disparos han hecho efecto. ¡Carguen! Tus manos se ejecutan automáticamente la compleja secuencia aprendida. Tomas un nuevo cartucho de la cartuchera, rascas el papel con los dientes, viertes parte de la pólvora en la recámara y el resto junto con la bala por el cañón. Extraes la baqueta, empujas el cartucho, la devuelves a su sitio, amartillas, apuntas y esperas. Todo el proceso le toma unos 30 segundos a un soldado experto. Mientras tanto, la infantería enemiga lanza otra descarga. Las balas silban a tu alrededor. Algunas alcanzan a tus compañeros. El hombre a tu derecha recibe un disparo en la pierna y cae, pero sigue cargando su arma desde el suelo. Dispara, y tu mosquete vuelve a rugir, uniéndose al estruendo general del combate. Así transcurren varios minutos, descarga tras descarga, carga tras carga. El humo se vuelve tan espeso que apenas puedes ver a unos pasos. Irrita los ojos y la garganta, provocando tos y sofocación. Pero los rusos no ceden, mantienen su posición y responden con precisión. Su disciplina iguala a la francesa y su resistencia es admirable. No son los austriacos de Ulm, que se rindieron casi sin luchar. Este es un adversario formidable. Las bajas aumentan en ambos bandos.
El terreno entre las líneas está cubierto de cuerpos. Muchos heridos claman con ayuda, pero en medio del caos nadie puede socorrerlos. Los oficiales los recogerán más tarde, si tienen la suerte de seguir con vida. Finalmente llega la orden esperada. ¡Bayonetas listas! El metal grilla mientras las hojas triangulares se acoplan a los cañones de los mosquetes, transformando las armas de fuego en lanzas letales. En cuestión de segundos, habrá combate cuerpo a cuerpo. ¡A la carga! ¡Por el emperador! ¡Por Francia! El grito surge de miles de gargantas, incluida la tuya, superando incluso el estrépito de los disparos. Es un rugido ancestral, el sonido de hombres dispuestos a matar o morir. En ese clamor se funden meses de adiestramiento, semanas de marcha, miedo, rabia y un valor desesperado. La línea francesa se fractura y se lanza al asalto. Los 50 metros que separan a ambos bandos se cubren en cuestión de segundos, en una carrera desenfrenada. Corres con el mosquete y la bayoneta preparados, gritando sin sentido, concentrado únicamente en llegar al enemigo antes de que logre recargar. Los rusos responden con una descarga a quemarropa. A tan solo 10 metros, errar es imposible. Las balas destrozan literalmente a los franceses que avanzan. Marcel, a tu derecha, lanza un grito y se sujeta el hombro izquierdo, pero continúa corriendo. Cornelius, que va detrás de ti, recibe un tiro en el abdomen, aunque su ímpetu lo impulsa unos pasos más antes de desplomarse. Entonces, las líneas chocan. Tu bayoneta se hunde en el pecho de un granadero ruso, un muchacho de bigote rubio que no parece mayor que tú. Sientes la resistencia de la carne, el crujido de las costillas, la sangre caliente escurriéndose por tus manos. Todo sucede en un instante. El soldado cae, arrastrando tu mosquete con él. Tiras con fuerza intentando liberar la hoja, pero está atascada entre sus costillas. Otro ruso aparece a tu izquierda, blandiendo la culata de su arma hacia tu cabeza. Actúas por instinto y esquivas. El golpe hierra, golpea tu gorra y la hace volar. Dejas tu mosquete clavado en el cuerpo del enemigo caído y tomas tu fusil. La hoja brilla entre el humo de la batalla. El ruso intenta girar su arma, pero eres más veloz. La hoja se hunde entre sus costillas, buscando su corazón. A tu alrededor estalla una lucha cuerpo a cuerpo. Los hombres apuñalan con las bayonetas, golpean con las culatas, cortan con los sables y se aferran unos a otros por el cuello. Gritos de agonía se mezclan con insultos en francés, ruso y alemán. El humo es tan espeso que a veces no distingues entre amigo y enemigo hasta estar a pocos pasos. La pelea parece durar una eternidad y al mismo tiempo un solo instante. El tiempo deja de tener sentido en el caos del combate cercano. Solo existe el siguiente adversario, el próximo golpe, el siguiente segundo de vida. El instinto de supervivencia domina. Poco a poco, percibes que los rusos comienzan a retirarse, no con prisa ni desorden, sino paso a paso, obedeciendo órdenes. Sus oficiales gritan comandos. Los tambores marcan el repliegue. Es una retirada disciplinada, propia de soldados experimentados. ¡Adelante!, grita el teniente Duval, agitando un sable manchado de sangre. ¡No los dejen escapar! ¡Síganlos! Los franceses persiguen a los rusos cuesta abajo por la ladera de las alturas del porcentaje. Pero ya no es un ataque organizado. Se ha transformado en una masa de hombres exaltados, ebrios de su primera victoria. Las formaciones se han disuelto en combates dispersos y ahora los soldados corren en todas direcciones. Te hallas entre los perseguidores, aún empuñando tu espada cubierta de sangre. La adrenalina inunda tus venas, ocultando el dolor de las heridas menores sufridas durante la refriega. El rasguño de tu mejilla izquierda sangra, el golpe en tu costado derecho duele,
pero sigues con vida. Y eso basta. De pronto todo cambia. Desde el flanco derecho, donde solo había tropas francesas, se escucha un nuevo estrépito de fusilería. Sin embargo, esos disparos no van contra los rusos, están alcanzando a los franceses. La infantería austriaca, oculta entre el humo y el caos, ha atacado por sorpresa el flanco de los perseguidores. Los uniformes blancos surgen de la neblina como apariciones. Su descarga diezma a las unidades de vanguardia. ¡Formación! ¡Formación!, claman los oficiales, intentando recuperar el control. Pero en medio del combate es casi imposible. Los hombres están desperdigados por toda la colina, muchos heridos, todos confundidos. Los austriacos avanzan con las bayonetas aprovechando la desorganización francesa. Los soldados franceses comienzan a retroceder, aunque no con la disciplina que habían mostrado los rusos un momento antes. Algunos huyen presa del pánico, otros intentan resistir en pequeños grupos. Te encuentras entre una veintena de hombres agrupados en torno al sargento Morel. Su rostro está cubierto de sangre por un tajo de sable, pero su único ojo brilla con firmeza. «De vuelta al pie de la colina», grita. «Retirada general». No para huir, sino para replegarse. Esa retirada resulta la prueba más dura del día. Retroceder bajo el fuego enemigo, intentando mantener cierta formación y no caer en el pánico, exige una disciplina de hierro. Muchos se rinden o arrojan las armas y huyen. Tú ayudas a cargar al herido Marcel. Una bala le destrozó el hombro y no puede moverse solo. Pierre cubre el repliegue, disparando a los austriacos que se aproximan con un mosquete recogido del suelo. Su rostro permanece sereno, como si aún rezara en el silencio del seminario. Al pie de la colina, las fuerzas francesas logran reorganizarse. Las reservas avanzan. La artillería se posiciona para brindar apoyo. El coronel Dutel, herido en una pierna pero aún montado, recorre las filas restaurando la moral. «El primer asalto ha fracasado», dice a los oficiales. «Pero esto apenas comienza. El emperador nos observa. Mostremos de qué son capaces los hombres del 45º». A lo lejos, sobre una pequeña elevación, se distingue un grupo de jinetes. Incluso a esa distancia reconoces la figura inconfundible del abrigo gris. Napoleón contempla el desarrollo del combate, preparado para ajustar su estrategia según lo exijan las circunstancias. La artillería francesa comienza a disparar sobre las alturas. Los proyectiles silban al pasar sobre tus cabezas y estallan contra las posiciones austriacas. Cada impacto levanta columnas de humo y polvo, dispersando escombros y cuerpos. Bajo la cobertura de los cañones, se organiza un segundo asalto, esta vez de manera más planeada. Las reservas avanzan, los heridos son retirados y se repone la munición. Recibes un nuevo mosquete para reemplazar el que quedó incrustado en el cuerpo de un soldado ruso. El arma todavía está caliente. Su anterior dueño murió hace apenas unos minutos. La munición escasea. Solo quedan 5 de las 40 balas que traías en la bolsa. «¡Munición!», gritas al sargento. «No, nada más», responde Morel. «Que cada disparo cuente». Esa es la cruda realidad del combate. Los cartuchos son limitados, los suministros difíciles de conseguir, y los soldados deben luchar con lo que tienen. En situaciones extremas, se recurre a piedras, culatas de mosquete e incluso las manos. El segundo asalto se inicia de manera más ordenada. La artillería sigue bombardeando las posiciones enemigas, neutralizando sus puntos de tiro. La infantería avanza no como un bloque compacto, sino en columnas que permiten maniobrar con mayor facilidad. Subes nuevamente la pendiente de las alturas del porcentaje.
Esta vez, la subida es más dura. El cansancio de la primera batalla pesa. Tus heridas hacen mella y, psicológicamente, resulta más difícil volver al terreno del que ya te retiraste. Sin embargo, la disciplina y la camaradería mantienen al grupo unido. Pierre camina a tu lado. Su uniforme está rasgado por la metralla, pero aún sostiene el mosquete con firmeza. El sargento Morel, a pesar de sus heridas, sigue liderando. Incluso Marcel, apoyado en una muleta improvisada, se esfuerza por seguir a sus compañeros. A medio camino hacia la cima, notas un cambio. El fuego enemigo se ha debilitado y se muestra menos organizado. Algunas posiciones austríacas parecen estar desatendidas. La razón se vuelve evidente cuando nuevas tropas francesas aparecen entre el humo. Avanzan desde la izquierda de otras divisiones. El plan de Napoleón está dando resultado. Los ataques simultáneos obligan al enemigo a desplazar sus reservas, debilitando sus defensas. El segundo asalto resulta más efectivo que el primero. Los austriacos, atacados desde distintos frentes, no logran concentrar suficientes fuerzas para contrarrestar todas las amenazas. Su resistencia cede. Llegas a la cima casi sin bajas. El enemigo se retira, abandonando sus posiciones. Los campos que defendieron con tanto empeño hace apenas una hora están ahora vacíos. Varias piezas de artillería han sido dejadas atrás, sus operadores incapaces de manejarlas. Desde la altura, se aprecia todo el campo de batalla. Es una vista impactante y aterradora. Miles de hombres se mueven por colinas y llanuras en un mortal juego de estrategia. El humo de los mosquetes y cañones oscurece el panorama, mientras cuerpos de franceses, rusos y austriacos yacen por doquier. Aún así, la imagen general es clara. Los franceses llevan la delantera. El centro del ejército aliado está roto y sus flancos atacados. Lo que parecía imposible esta mañana, derrotar a fuerzas superiores de 2 emperadores, se está cumpliendo. ¡Miren!, grita alguien señalando el valle donde columnas de tropas enemigas se retiran apresuradamente. Los rusos y austriacos abandonan el terreno. La batalla de Austerlitz termina con una victoria completa para Francia. Para ti, un simple soldado, no es un momento de gloria, sino de agotamiento y alivio por seguir con vida. Te desplomas contra un cañón austriaco abandonado, sintiendo cómo tus músculos duelen y tus heridas comienzan a molestarte. Con la adrenalina bajando, el corte en la mejilla arde y los moretones palpitan dolorosamente. Marcel se sienta a tu lado. Su hombro herido cuelga torpemente sobre un vendaje improvisado hecho con un trozo de su camisa. «Lo logramos, Jean», susurra vivlemente. «Derrotamos a 2 emperadores». Pierre se acerca con una cantimplora de agua que tomó de un oficial ruso muerto. Está tibia y tiene un sabor extraño, pero se siente como la bebida más deliciosa que jamás hayas probado. Cada sorbo parece devolver la vida. Es la prueba de que sobreviviste a tu primera gran batalla. Poco a poco, convoyes de heridos, médicos y cocinas de campaña ascienden la colina. El ejército de Napoleón permanece organizado incluso después del triunfo. Los heridos son atendidos, los muertos enterrados y los sobrevivientes alimentados y preparados para la próxima campaña. Al caer la tarde, llegan noticias que hacen olvidar la fatiga del día. El emperador cabalgará personalmente entre las tropas para expresar su gratitud por la victoria. A pesar de sus heridas y del cansancio, los soldados se arreglan lo mejor que pueden. Limpian sus armas, ajustan sus uniformes y se colocan en formación. Napoleón aparece al atardecer cuando los últimos rayos del sol tiñen el campo de batalla con tonos dorados. Avanza lentamente entre las filas, deteniéndose de vez en cuando para intercambiar palabras con los soldados. Al acercarse a tu grupo, te resulta difícil mantener el equilibrio por el dolor en las costillas. El emperador desmonta y se aproxima, lo suficientemente cerca para que puedas percibir el cansancio en su mirada, a pesar de la victoria. «Habéis combatido con valor hoy, hijos míos», dice.
Su voz resulta sorprendentemente suave para alguien que acaba de derrotar a 2 ejércitos. Francia se siente orgullosa de vosotros. Yo estoy orgulloso de vosotros. Su mirada se posa en ti. Un soldado está herido. Nada grave, señor, respondes, tratando de enderezarte. Listo para servir. Bien, Francia necesita hombres como vosotros. Se dirige a todo el grupo. Lo que habéis hecho hoy pasará a la historia. La batalla de Austerlitz. Así será recordado este día. ¿Lo recordaréis? Contádselo a vuestros hijos y nietos. Estuvisteis presentes. Luchasteis por Francia y por mí. Tras su partida, un extraño silencio se adueña del campo. El estruendo de la batalla se desvanece. Los gritos de los heridos disminuyen. Incluso el viento se calma. El campo de batalla queda sumido en el crepúsculo. Solo las hogueras de los médicos, recogiendo a los heridos, parpadean en la oscuridad. Os preparáis para pasar la noche en las posiciones que con tanto esfuerzo habéis capturado. La comida escasea. Los trenes de suministros aún no han llegado. Pero alguien encuentra una cocina de campaña austriaca con sopa sobrante. Es la mejor comida que recuerdas, aunque esté fría y con extraño sabor a especias extranjeras. Acostado en el suelo duro, envuelto en tu manta, mirando las estrellas intentas asimilar lo que acaba de ocurrir. Por la mañana eras un soldado inexperto que nunca había visto un combate real. Ahora eres un veterano, alguien que mató y estuvo a punto de morir. La sangre de otros permanece en tus manos y en tu memoria, junto con los rostros de enemigos moribundos, jóvenes que quizás también soñaban con regresar a casa. Este pensamiento pesa en tu alma, pero hay otro sentimiento: orgullo. Hiciste lo que parecía imposible. No fallaste a tus camaradas, no vacilaste ante la muerte. Cumpliste con tu deber. El propio emperador afirmó que estaba orgulloso de ti. Marcel gime mientras duerme, herido. Pierre reza en silencio moviendo apenas los labios. En algún lugar lejano, un soldado aún no encontrado por los médicos llora. Estos son los sonidos de la guerra que permanecerán contigo el resto de tu vida. Pero en esta noche posterior a tu primera victoria, solo percibes cansancio y una extraña sensación de logro. Has sobrevivido al fuego y sigues siendo humano. Mañana traerá nuevas pruebas, marchas, batallas, quizá nuevas pérdidas. Pero hoy has ganado, y eso basta. Al dormir bajo las estrellas de Austerlitz, no piensas en gloria ni en condecoraciones, sino en cosas simples: el calor de la panadería de tu padre, el aroma del pan recién horneado, la sonrisa de tu madre. Esos recuerdos reconfortan más que cualquier hoguera y te dan fuerzas para enfrentar un día más en el ejército de Napoleón. La guerra te ha cambiado para siempre. Nunca volverás a ser aquel muchacho ingenuo que pasó 6 meses vistiendo por primera vez el uniforme. Sin embargo, en tu interior, Jean Dupont, hijo de un picardo, sigue soñando con paz y hogar. Su último pensamiento antes de dormir es de gratitud, por estar vivo, por los camaradas a su lado, por la oportunidad de ver otro amanecer. En un mundo donde la muerte siempre acecha, cada día vivido es un regalo. Descansen, soldados del gran ejército. Mañana la historia continuará, y vosotros volveréis a formar parte de ella. Pero hoy sois héroes, y vuestros nombres quedarán ligados para siempre a la gloria de Austerlitz, el sol que iluminó la mayor victoria de Napoleón. Queridos espectadores, nuestra historia de un soldado común del gran ejército llega a su fin. Hemos visto la guerra a través de los ojos de un hombre corriente, no de un general ni un mariscal, sino de un soldado raso que soportó el peso de las campañas de Napoleón. Esta es la historia de cómo la grandeza de un imperio se forja no solo con el genio de sus líderes, sino con la sangre, el sudor y las lágrimas de la gente común.
Jean Dupont representa a cientos de miles de jóvenes franceses que dejaron sus hogares, familias y vidas pacíficas para seguir a las águilas de Napoleón por toda Europa. Algunos hallaron la gloria, otros la muerte. La mayoría simplemente cumplió con su deber, día tras día, batalla tras batalla. Gracias por acompañarnos en este viaje, desde los cuarteles de Arras hasta las alturas de Austerlitz. Si nuestra historia te ayudó a entender mejor aquella época y a las personas que la vivieron, apoya nuestro canal suscribiéndote y dando me gusta. Cuéntanos en los comentarios qué episodios históricos te interesan. Sin duda volveremos a explorarlos. Nos veremos en nuevos viajes históricos, amigos. Recuerden, detrás de cada fecha importante en un libro de historia, hay personas reales, con sus esperanzas, miedos y sueños. Y su historia merece ser contada.